Todo comenzaría en el forcejeo entre Goku y Raditz. Picoro, al tener listo su macanco sapo, lo lanzaría en dirección hacia ellos. Justo en el último instante, Raditz le daría un golpe en el estómago a Goku, logrando soltarse y esquivar el ataque al elevarse hacia el cielo. Tanto Goku como Picoro, al presenciar eso, sabían que todo estaba acabado. Raditz, enfadado por haber estado a punto de morir, prepararía un fuerte ataque en el cielo mientras, furioso, comenzaba a decir: «Malditos infelices, estuvieron a punto de acabar conmigo, pero su jugada no les salió como esperaban. Ahora los dos morirán, pero antes que todo, Kakaroto, mira cómo tu hijo muere ante tus ojos». Raditz lanzaría su ataque. Goku, herido en el suelo, vio cómo ese ataque se acercaba a Gohan, y aunque intentó rescatarlo, fue demasiado tarde. El ataque impactó de lleno, formando una gran explosión. Cuando el polvo se disipó, la figura del pequeño Gohan había desaparecido. «Ese infeliz, ¿cómo se atrevió a hacerlo?», exclamó Picoro sorprendido. Mientras tanto, Raditz descendía lentamente desde el cielo y comenzaba a reírse. ¿Esto era lo que querían, imbéciles? Por su insolencia, ese pobre mocoso murió. Y ahora es tu turno, Kakaroto. Goku, en estado de shock por lo acontecido, empezó a recordar los momentos con su hijo, desde el día en que nació hasta cuando lo llevó a Kame House. La furia de Goku estaba al límite. El Saiyajin estaba experimentando algo que nunca antes había sentido: odio. Raditz, ya casi tocando tierra, caminaría hacia su hermano. Picoro, al ver eso, gritó: «Muévete de una buena vez, Goku, o ese sujeto te va a matar». «Eres patético, Kakaroto. Un Saiyajin como tú no nos sirve», diría Raditz cuando ya estaba cerca. En ese momento, el terreno empezaría a temblar. Rayos de energía aparecían alrededor de Goku. El cielo azul se oscurecía de repente. «¿Qué rayos sucede? El ki de Goku está incrementando rápidamente», exclamó Picoro incrédulo. Raditz, al notar en el rastreador el incremento de poder, se detendría en seco. Mirando a su hermano diría: «1000, 2000, el poder de Kakaroto está creciendo muy rápido. ¿Qué rayos le está pasando?». Goku, lleno de furia, no decía ni una palabra. Su poder solo se elevaba. Finalmente, un fuerte grito estalló y Goku alcanzó el Super Saiyajin. El rastreador de Raditz marcaría más de 20.000, provocando el verdadero terror en el rostro del Saiyajin. «No, esto es imposible. ¿Cómo es que tienes tanto poder? ¿Qué te pasó, Kakaroto? ¿Y esa apariencia?». Goku, con la mirada fría clavada en Raditz, no respondió. Simplemente apareció frente a él y, dándole un golpe en el estómago que lo dejó arrodillado, exclamó: «Te atreviste a asesinar a Gohan. Esto nunca te lo voy a perdonar. Haré que sufras hasta que supliques por tu vida». De una patada, Goku elevaría a Raditz hacia el cielo y, apareciendo tras él, lo remataría con un puñetazo en la espalda. Raditz rebotaría en el suelo con violencia y, antes de que alcanzara a reaccionar, sería sujetado por su hermano. «Por favor, no me mates, hermano. Perdona lo que te hice. Te prometo que si me dejas ir, no me volverás a ver. Es más, si quieres, puedes unirte a mi equipo. Mis dos compañeros seguro que te aceptarán», suplicó Raditz. «Cierra la boca de una buena vez, infeliz. Nunca te perdonaré lo que hiciste. Te atreviste a matar a Gohan. Ahora acabaré contigo». Goku lanzó a Raditz contra unas rocas y, sin pensarlo dos veces, disparó un Kamehameha devastador. El ataque fue tan poderoso que no quedó ni rastro de Raditz. Picoro, que había observado todo detenidamente, se quedó en silencio varios segundos, pensando en qué hacer. Goku, por su parte, se arrodilló y, golpeando el suelo, dijo: «Lo lamento mucho, hijo. No pude protegerte. Por mi culpa has muerto». Lágrimas caían del rostro de Goku. Picoro, al ver eso, finalmente se acercó y dijo: «Lo lograste, Goku. Es una pena lo de tu hijo, pero no deberías preocuparte. Sabes bien que pueden revivirlo con las esferas del dragón». Goku se levantó. Aún en Super Saiyajin, miró fríamente a Picoro y respondió: «Tú no lo entiendes. Gohan no debió estar involucrado en todo esto. Aunque podamos revivirlo, nunca me perdonaré que muriera por mi culpa». Picoro guardó silencio unos segundos, analizando el cambio en la actitud y personalidad de Goku con esa nueva forma, y luego de unos segundos más, finalmente habló:
Siento tu pérdida, Goku, pero quiero saber algo. ¿Qué es esa forma que estás usando? Ni yo lo sé, Picoro. Lo único que sé es que, con este poder, nadie más podrá humillarme nunca más. En ese momento una nave empezaría a descender del cielo. Era la nave de Bulma. Cuando aterrizó y la compuerta se abrió, Milk, Bulma y los demás salieron. Milk miró alrededor y al no ver a su hijo gritó: ¿Y Gohan? ¿Dónde está mi pequeño Gohan? Krillin, viendo a Picoro junto a alguien más, nervioso dijo: Miren todos allá, es Picoro, y a su lado hay un sujeto raro con cabello rubio. Su vestimenta se parece a la de Goku. ¿Será que? Milk, sin pensarlo, corrió hacia ellos y le preguntó a Picoro sin rodeos dónde estaba Gohan. Oye, tú, dime, ¿dónde se encuentra mi pequeño Gohan? ¿Por qué me preguntas a mí? No es mejor preguntarle a tu esposo, respondió Picoro. Tanto Milk como los demás, que se estaban acercando, se sorprendieron al escuchar que ese sujeto era Goku. ¿Tú eres mi Goku? Estás muy diferente, dijo Milk con nervios. Soy yo, Milk. Soy Goku. No tienes por qué sorprenderte. No me importa cómo te veas ahora, Goku. Solo dime, ¿dónde está mi Gohan? El ambiente se tensó. Goku, sin titubear y mirando fijamente a Milk, dijo: Voy a ser sincero, Milk, y si después de esto quieres culparme, estoy dispuesto a aceptarlo. Pero Gohan ha muerto. El rostro de Milk quedó perplejo. La noticia de que su pequeño hijo había muerto la dejó sin palabras. Lamento que escucharas esa noticia así, Milk, pero era mejor ser directo. Así que vamos, aquí estoy, desquítate conmigo. Milk no dijo nada. Para romper el silencio, Krillin intervino. ¿Cómo pasó todo eso, Goku? ¿Cómo murió Gohan? Y además, ¿por qué has cambiado tanto? Les contaré todo a su debido momento, Krillin. Ahora solo quiero hablar con Milk. Entiendo, Goku, respondió Krillin. Después de varios segundos sin hablar, Milk miró a Goku con seriedad y tocando el pecho de su esposo dijo: Sea lo que haya pasado, sé que no fue tu culpa, Goku. Nunca te juzgaría por la muerte de Gohan. Puedo ver que tú también la estás pasando muy mal. Te lo agradezco, Milk, alcanzó a decir Goku. Tras esas palabras, Goku cayó al piso desmayado y sin energías. Su forma volvió a la normalidad. ¿Qué le sucedió a Goku?, preguntó Krillin. Durante la batalla usó mucho poder. Es normal que se haya quedado sin energía. Lo mejor es que lo lleven a un buen lugar para que se recupere, respondió Picoro. Entendido, y gracias por todo, Picoro. Ahora nos vamos. ¿No quieres venir con nosotros?, dijo Krillin. No malentiendan las cosas. Ustedes y yo no somos amigos. Solo tuvimos algo en común por un momento. Ahora volveré a lo mío, respondió Picoro, antes de alzarse al cielo y marcharse a toda velocidad. Los demás también se marcharon del lugar y se dirigieron a la corporación Cápsula. El viaje duró un par de horas, durante las cuales el ambiente permaneció apagado. Al llegar y atender las heridas del Saiyajin, Goku despertó horas más tarde, exhausto, pero con algo de energía. ¿Dónde me encuentro?, preguntó el Saiyajin. Krillin, que estaba a un lado, exclamó: Al fin despiertas, Goku. Estamos en la casa de Bulma. Te trajimos aquí para que te recuperaras. Ya veo. ¿Y dónde están los demás? Están afuera. Ya los llamo. Krillin salió a llamar a los otros y empezaron a entrar uno por uno. La última fue Milk, quien, con semblante serio pero triste, dijo: ¿Cómo te encuentras, Goku? Estoy bien, Milk. Gracias. Ahora sí, Goku, dinos, ¿qué fue lo que sucedió?, preguntó el maestro Roshi. Claro, maestro Roshi. Lo que pasó fue lo siguiente. Goku comenzó a relatarlo todo. Unos minutos después terminó. Así que eso fue lo que pasó. Ese estúpido hermano tuyo, ¿cómo pudo atreverse a matar a Gohan?, dijo Bulma. Ya no importa, Bulma. Le hice pagar por todo lo que hizo. Además, tenemos la suerte de contar con las esferas del dragón. Con ellas podremos devolverle la vida a Gohan, y todo podrá estar en paz, respondió Goku. Así, ellos quedarían tranquilos pensando que todo volvería a la normalidad. Sin embargo, muy lejos de allí, en un planeta lejano, dos Saiyajines acababan de conquistar un mundo cuando, de pronto, uno de ellos notó que la señal de Raditz había desaparecido por completo. ¡Qué tontería! Ese imbécil de Raditz ha muerto. Era de esperarse. Siempre fue un incompetente. Ser derrotado por seres con menos de 1000 de poder. Suena absurdo. Aunque, ¿Vegeta?
Tú mismo lo viste. La señal de Raditz marcó que uno de ellos tenía un poder superior a los 20,000. Si eso es cierto, ni tú ni yo podríamos hacer nada contra él. ¿Crees que en ese planeta exista alguien con ese nivel de poder, Nappa? Seguro fue un error del rastreador. Entonces, ¿qué haremos, Vegeta? Iremos. Esas tales esferas del dragón me resultan muy interesantes. De esa manera, partieron de aquel planeta con rumbo a la Tierra, sin que Goku ni sus amigos imaginaran lo que les esperaba. En otro lugar de la Tierra, Pícoro permanecía inmóvil sobre una elevada formación rocosa, observando el cielo. No entrenaba ni meditaba, simplemente pensaba. Desde la pelea contra Raditz, algo no dejaba de darle vueltas en la cabeza. No era la transformación de Goku, era algo que había ocurrido mucho antes, al inicio del combate. «Ese bastardo», murmuró el Namekusei, recordando con claridad las palabras de Raditz al inicio de su combate. «No soy el único. Los otros Saiyajins que siguen con vida tienen el poder de pelea más elevado que yo». En ese momento nadie lo tomó en serio. Parecía una amenaza más, pero ahora, después de todo lo ocurrido, esas palabras pesaban distinto. No lo dijo por intimidar, pensó Pícoro. Estaba seguro de ello. La imagen de la pelea regresó a su mente. Goku venciendo gracias a un poder descomunal que apareció de golpe, sin control, impulsado por la furia. Ese poder de Goku fue impresionante, y si no lo hubiera despertado, ese infeliz habría ganado. Si esos otros dos vienen, serán peores. Pícoro apretó los puños, expulsando todo su poder. Con mi fuerza actual, no serviría de nada. Aunque me molesta admitirlo, el único que puede enfrentarlos ahora es Goku. No tengo alternativa. Pícoro se elevó al cielo y salió disparado hacia la ciudad. Minutos más tarde, el Namekusei llegaría. Cuando su ki descendió frente a la casa de Bulma, todos lo sintieron al instante. «Ese ki es Pícoro», dijo Krillin, alarmado. Goku abrió los ojos y se puso de pie con tranquilidad. «Sabía que vendrías», dijo con calma. Pícoro avanzó hasta quedar frente a él. «Goku, ¿recuerdas lo que dijo tu hermano sobre unos tipos más fuertes que él? Al principio pensé que lo dijo por alardear, pero ahora algo me dice que podría ser verdad». «Es cierto, lo mencionó apenas llegó», dijo Goku, pensativo. «Y ahora no puedo ignorarlo», dijo Pícoro. «Si esos Saiyajins vienen, nos derrotarán fácilmente». «¿Y tú crees que esos dos Saiyajins realmente vengan a la Tierra, Pícoro?», preguntó Krillin con evidente nerviosismo. «Sí», respondió Pícoro con frialdad. «Y si realmente son más fuertes que el tipo anterior, no podremos hacer nada para ganarles». «Entonces solo tendremos que hacernos más fuertes», dijo Goku con una leve sonrisa. «Ese poder que usaste no lo controlas, apenas pudiste mantenerlo», dijo Pícoro con firmeza. «Lo sé, me dejó completamente agotado», admitió Goku. «Por eso vine. Propongo que entrenemos juntos. Si llegan, debemos estar preparados», dijo Pícoro. Goku guardó silencio unos segundos, luego habló. «Acepto, Pícoro, pero antes hay algo que debo hacer». «¿Qué cosa?», preguntó el Namekusei. «Primero traeré de vuelta a Gohan con las esferas del dragón», dijo Goku con determinación. Pícoro asintió. «Hazlo, yo esperaré», dijo con simpleza. Sin perder tiempo, Goku se puso en marcha, y luego de varias horas las esferas del dragón fueron reunidas una vez más. «Sal de ahí, Shenlong, y cumple nuestro deseo». El cielo se oscureció, y Shenlong apareció entre las nubes. «Díganme, ¿cuál será su deseo? Puedo cumplir el que ustedes quieran». «Devuelve a la vida a mi hijo, Gohan», dijo Goku con la voz firme. «Eso es muy sencillo». Una intensa luz cubrió el lugar. Cuando todo terminó, el dragón desapareció y una pequeña figura apareció en el suelo. «¿Papá?», dijo una voz temblorosa. Goku se quedó inmóvil por un instante y luego corrió hacia él. «Gohan, ¿estás bien?», dijo mientras lo abrazaba con fuerza. Milk cayó de rodillas al verlo con vida, sin poder contener las lágrimas. «Gracias», dijo entre lágrimas. Pícoro observó la escena en silencio. No dijo nada, pero algo dentro de él se relajó. «Bien», pensó. Goku se puso de pie con Gohan en brazos. Su expresión volvió a endurecerse. «Ahora sí podemos entrenar», dijo con decisión. Pícoro cruzó los brazos. «Más te vale, porque si esos Saiyajins vienen, lo que se aproxima será brutal», dijo con seriedad. El viento sopló con fuerza,
como si la tierra misma presintiera lo que estaba por llegar. Y así todo empezó. El entrenamiento comenzó sin demora. Desde el amanecer hasta que el sol desaparecía, Goku y Picoro chocaban una y otra vez en campos abiertos, montañas y llanuras deshabitadas. Las explosiones de energía se escuchaban a kilómetros de distancia y el suelo quedaba cubierto de grietas tras cada enfrentamiento. Goku lograba transformarse en Super Saiyajin, pero solo por breves momentos. «Aún no es suficiente», dijo Goku mientras respiraba con dificultad. Su cuerpo volvía a la normalidad, exhausto. Picoro observaba con atención. No decía nada, pero el problema era evidente. «Ese poder sigue consumiéndote demasiado rápido», dijo finalmente. «Así no durará en una pelea real». «Lo sé», respondió Goku. «Siento como si ese poder quisiera salirse de control todo el tiempo». «Entonces debemos seguir entrenando». Los días se convirtieron en semanas. Picoro incrementó su fuerza, velocidad y precisión, perfeccionando cada técnica. Sin embargo, la diferencia seguía ahí, el límite de Goku. Desde lo alto del cielo, una presencia observaba en silencio. En el templo sagrado, Kami-sama mantenía la mirada fija en la tierra. «El poder de Goku es enorme, pero incompleto», dijo con gravedad. «Si continúa así, no podrá dominarlo. Llegó el momento, mi querido Popo». Un día, mientras Goku y Picoro descansaban tras una dura sesión de combate, una figura apareció frente a ellos sin hacer ruido. «Hola», dijo con una voz tranquila. «¿Mr. Popo?», dijo Goku con sorpresa. «Kami-sama los ha estado observando. Quiere verlos en el templo», dijo Mr. Popo con serenidad. «¿Para qué?», dijo Picoro con total seriedad. «Para entrenarlos como es debido», respondió Mr. Popo. Goku sonrió levemente. «Hace mucho que no subo al templo. Vamos, Picoro», dijo con entusiasmo. «Como quieras». «Entonces síganme», dijo Mr. Popo. Horas después, los tres llegarían al templo de Kami-sama, y de inmediato Kami-sama habló. «Goku, Picoro, el entrenamiento que están realizando no es suficiente. Lo que se aproxima es algo a lo que nunca nos hemos enfrentado». Goku levantó la mirada. «¿Tiene alguna solución?», preguntó con seriedad. «Existe un lugar donde podrán superar sus límites», respondió Kami-sama. «La habitación del tiempo», dijo Goku al instante. Kami-sama asintió. «Entrenaste allí cuando eras niño, pero esta vez será diferente». Picoro miró a Goku. «Si ese lugar nos da una oportunidad, entraré», dijo sin dudar. «No será fácil», advirtió Goku, «pero es justo lo que necesitamos». Sin dudarlo, ambos se dirigieron hacia la habitación y la enorme puerta se abrió. Al cruzarla, el mundo cambió por completo. Un vacío blanco infinito se extendía en todas direcciones. La gravedad aplastaba sus cuerpos y el aire quemaba los pulmones. «Este lugar es impresionante», dijo Picoro, sintiendo el peso del entorno. «Ahora sí, el verdadero entrenamiento comenzará, Picoro». Y así fue. El entrenamiento fue brutal, golpe tras golpe, día tras día. Picoro llevó su cuerpo más allá de sus límites, perfeccionando su control del ki, su resistencia y su capacidad de combate. Cada batalla lo hacía más fuerte, más rápido, más preciso. Goku luchó contra algo más que el cansancio, luchó contra su propio poder. Una y otra vez, alcanzó el Super Saiyajin, solo para caer, hasta que por fin lo consiguió. «Bien, ya no se siente como una carga», dijo Goku mientras su aura dorada permanecía estable. Su respiración era firme, su cuerpo ya no temblaba. Picoro lo observó con atención. «Ahora sí, ya lo controlas», dijo con seriedad. «Sí», respondió Goku. «Ahora puedo mantenerlo. Estamos listos, Picoro». La puerta volvió a abrirse y ambos salieron al mundo real. Una presión abrumadora se extendió por el planeta. En el templo, Kami-sama abrió los ojos con gravedad. «Lo lograron», murmuró. Picoro permanecía firme, con un poder muy superior al que tenía antes. Goku, por su parte, actuaba con total naturalidad. «Estamos listos», dijo Goku con determinación. «Ahora sí, tráiganme a esos Saiyajins», concluyó Picoro. Muy lejos de la Tierra, dos figuras avanzaban por el espacio, sin saber que el planeta que planeaban conquistar ya no era el mismo. El viento soplaba con suavidad en el templo sagrado, pero Kami-sama no sentía calma alguna. Su mirada permanecía fija en la tierra, como si intentara ver algo que aún no existía, pero que sabía que estaba ahí. «No», murmuró con voz grave. «Aún no». Picoro, apoyado en una de las columnas del templo, abrió los ojos lentamente. «Llevas rato así»,
dijo. Si vas a decir algo, dilo de una vez. Kami-sama tardó unos segundos en responder. Lo que viene no es algo que podamos ignorar. ¿Hablas de los Saiyajines?, preguntó Picoro. Si son como el hermano de Goku o peores, no hay problema. Kami-sama negó con lentitud. No hablo de ellos. Entonces explícalo. Kami-sama dio un paso al frente. Hay alguien más, lo presiento, y ese ser traerá graves daños al planeta e incluso podría ser el fin para todos. Picoro guardó silencio por un momento. Suena a que estás exagerando. Ojalá fuera así, respondió Kami-sama. ¿No crees que estás exagerando, Kami?, preguntó Goku. Para nada, Goku. Lo que se viene es algo a lo que nunca nos hemos enfrentado. Por eso, Picoro, para estar más que preparados, debemos volver a ser uno solo. El Namekusei giró el rostro de golpe. ¿Qué? Kami-sama no lo haga, dijo Mr. Popo. Mi querido Popo, no hay vuelta atrás. Es la única forma en la que este pobre viejo sirva de ayuda. Picoro soltó una risa corta. No lo necesito. Mi poder actual es suficiente. De eso no estamos seguros, replicó Kami-sama. Es mejor no correr ese riesgo. El silencio se apoderó del templo, hasta que Kami-sama volvió a hablar. No tomaré control, tú seguirás siendo el mismo Picoro, así que no tienes nada que perder. Está bien, dijo al fin Picoro, pero mi aspecto será el mismo. Como quieras. La luz envolvió el lugar. Una presión pesada recorrió todo el templo. El aire mismo parecía temblar. El suelo vibró con fuerza, y una energía silenciosa, pero abrumadora, se expandió en todas direcciones. Cuando todo terminó, Picoro permanecía en el centro del templo, inmóvil. Este poder, dijo mientras apretaba su puño. Este poder es impresionante. Goku, observando todo con gran atención, sorprendido exclamó: Este ki es impresionante. No me esperaba tal resultado. Picoro lo miró de reojo. Ahora estoy más que listo para lo que sea, incluso hasta para derrotarte, Goku. El Saiyajin sonrió, pero esta vez con seriedad. Esto es increíble, admitió. Pero aún así no te dejaré fácil que me superes. Eso ya lo veremos. Goku sonrió y se dio la vuelta mientras se despedía. Nos vemos, Picoro. Sin más, Goku se marchó y Picoro decidió quedarse en el templo. Pasaron los meses. La tierra parecía en paz. Gohan entrenaba todos los días junto a su padre, su poder creciendo poco a poco. Krillin retomó su rutina. Incluso Picoro pasaba largos ratos observando el cielo, sin decir nada, hasta que un día todos se reunieron en la Kame House. Bueno, dijo Krillin, parece que al final esos Saiyajines no vinieron. Mejor así, la vida es mucho mejor sin enemigos. Pero en ese instante, dos presencias se sintieron a lo lejos. Creo que los llamaste, Krillin. Ya llegaron, dijo Goku, serio. Muy lejos de allí, dos figuras descendían de sus naves. ¡Qué planeta tan insignificante! Le hace falta movimiento, dijo Nappa. No te vayas a exceder, Nappa, dijo Vegeta. Nappa levantó el brazo. La ciudad desapareció en segundos. En Kame House. Vamos, dijo Goku. Él, Gohan y Krillin partieron de inmediato. Más atrás, Bulma y el maestro Roshi despegaron en una nave. En el camino, una figura apareció frente a ellos. «Picoro», dijo Goku. «Llegaron al fin», respondió él. «Son fuertes, pero no tanto como pensé». «No hay que confiarse, Picoro. Recuerda lo que mencionó Kami-sama», dijo Goku. Picoro no respondió y siguieron volando. Segundos después, llegaron a la ciudad destruida. «Vaya», dijo Vegeta. «Mira, Nappa, aparecieron unos insectos». «Y ahí está el estúpido hermano de Raditz», rió Nappa. Los rastreadores sonaron. ¿Solo eso?, dijo Nappa. 800 como máximo. ¡Qué decepción!, añadió Vegeta. Pero vaya sorpresa me lleve. No esperaba que un Namekusei fuera el aliado del hermano de Raditz. Goku dio un paso al frente. «Picoro, yo me encargo». «Hazlo», dijo Picoro. De todas formas, no pensaba ensuciarme con unos granujas. «¿Qué dijiste?»,
dijo Nappa molesto. Lo que escuchaste, imbécil, no pienso rebajarme a pelear con basuras. Nappa, furioso, atacó a gran velocidad apareciendo frente a Picoro con el puño listo para aplastarlo. «¡Te voy a arrancar esa boca, maldito Namekusei!». Picoro ni siquiera se movió. El golpe pasó a centímetros de su rostro. ¿Qué? Nappa abrió los ojos. Antes de que pudiera reaccionar, un impacto seco lo lanzó varios metros hacia atrás, arrastrándolo por el suelo destruido de la ciudad. El estruendo fue tan fuerte que incluso Vegeta giró la cabeza. ¿Lo derribó? ¿De un solo golpe?, murmuró el príncipe. Nappa se levantó furioso, cubierto de polvo y sangre. ¡Maldito! ¡No te lo perdonaré! Liberó todo su poder y se lanzó otra vez, golpeando sin parar, destruyendo lo poco que quedaba en pie, pero ninguno de sus ataques daba en el blanco. Picoro aparecía y desaparecía frente a él. ¡Detente!, gritó Nappa. ¡Pelea de frente! Muy bien, respondió Picoro con frialdad. Si eso es lo que quieres. Un rodillazo en el estómago dejó a Nappa sin aire. Luego, un golpe directo al rostro lo enterró contra el suelo. Vegeta apretó los dientes. Ese tipo no se mueve como un Namekusei común. A pocos metros de allí, Goku caminaba con calma hacia Vegeta. «Será mejor que te prepares», dijo. «No me subestimes», respondió Vegeta. «Yo no soy igual que el estúpido de Nappa, y eso lo verás». Vegeta desapareció y apareció detrás de Goku, y lanzó una patada con toda su fuerza. Goku la detuvo con una sola mano. «¿Qué?», dijo Vegeta sintiendo cómo su brazo temblaba. Goku lo soltó y le dio un golpe seco en el pecho. Vegeta salió disparado y atravesó varias montañas antes de detenerse. «¡Maldito!», gritó levantándose. «¡Te mataré!». Atacó con todo. Rayos de energía, golpes, patadas. Nada funcionaba. Goku esquivaba sin esfuerzo. «¿Eso es todo lo que puedes hacer?», dijo con calma. «Esperaba más de ti». Vegeta gritó de rabia y lanzó su ataque más fuerte. Goku lo desvió con facilidad y apareció frente a él en un instante. Se acabó. Un solo golpe bastó. Vegeta cayó de rodillas, jadeando, incapaz de creer lo que estaba pasando. Del otro lado, Nappa intentó levantarse una vez más. «¡No! ¡No puede ser!». Picoro lo tomó del rostro y lo levantó del suelo. «Ya perdiste». Lo soltó y Nappa cayó como un saco de arena, completamente derrotado a un lado de Vegeta. El silencio se apoderó del lugar. Gohan observaba con asombro. Krillin tragó saliva. Esto fue una humillación. Goku caminó hasta quedar frente a Vegeta y Nappa. «Escuchen bien», dijo. «Ya terminó. Váyanse del planeta y no vuelvan jamás». Vegeta levantó la mirada, humillado. «¿Qué dices, insecto?». «No quiero seguir peleando. Es mejor que se vayan antes de que sea demasiado tarde». Nappa soltó una risa nerviosa. «Qué ingenuo eres». Goku lo miró con seriedad. «¿Qué dices? ¿De verdad crees que esto no tendrá consecuencias?», dijo Nappa. «¿A qué te refieres?», preguntó Goku. Nappa levantó la cabeza con dificultad. «El gran Freezer ya sabe de ti, y ahora tú y el estúpido Namekusei van a morir. No sé quién sea ese tal Freezer, pero si viene, no la tendrá nada fácil». Vegeta lo miró con atención y pensó: «Este tipo, cuando peleó con Raditz, no tenía este poder y menos esa confianza, algo oculta, y me temo que es más poder. Volveremos, y pronto este planeta y sus habitantes morirán», dijo Nappa. «Si no te vas de una buena vez, acabaré contigo, granuja. Aprovecha ahora que Goku ha perdonado sus vidas». Nappa iba a responder, pero Vegeta lo hizo callar. «Cierra tu boca, Nappa. ¡Vámonos ya!». «Vegeta, Kakaroto, y tú también, Namekusei, esto no se quedará así. Su peor error será dejarnos escapar». Goku y Picoro respondieron, mientras que Vegeta activó su nave con dificultad. «Esto no ha terminado», dijo antes de subir. «Regresaremos más pronto de lo que creen». Las naves se elevaron y desaparecieron del planeta. En la Tierra, el viento sopló entre las ruinas. «¿Crees que estuvo bien dejarlos ir, Goku?». «No lo sé, Picoro.
Pero algo dentro de mí quería que ellos siguieran con vida. Quizás es porque quiero conocer más de mis orígenes. Y ahora que lo pienso, ellos se referían a ti como Namekusei. ¿Qué crees que sea? Me hubiera gustado saberlo. Nunca supe al final de dónde provengo, pero algo me dice que pronto lo descubriré. Picoro observó el cielo en silencio, mientras el viento soplaba por todo el lugar, a la vez que lejos de ahí, una nave espacial se acercaba a la Tierra, y dentro de él, una gran amenaza se aproximaba. Habían pasado algunos días desde el enfrentamiento entre Goku y Picoro contra Nappa y Vegeta. La Tierra poco a poco comenzaba a recuperar una sensación de normalidad. Goku entrenaba junto a Gohan, observando con atención cada uno de sus movimientos. Picoro, por su parte, permanecía largas horas en silencio, mirando el horizonte desde lo alto, como si esperara algo que aún no se manifestaba. Y no estaba equivocado. En algún lugar del espacio exterior, una nave colosal avanzaba lentamente entre las estrellas. Su tamaño y diseño imponían respeto incluso en el vacío del espacio. En una sala amplia y oscura, un ser de baja estatura observaba el universo con expresión tranquila, casi aburrida. Sus manos estaban cruzadas detrás de la espalda mientras su cola se balanceaba con suavidad. El universo. ¡Qué lugar tan magnífico!, dijo Freezer con voz calmada. De pronto, una presencia apareció detrás de él. Gran Freezer, dijo Zarbon inclinándose con respeto. Traigo información reciente. Freezer giró apenas el rostro. Habla. Nos ha llegado una información de que en un planeta pequeño llamado Tierra existen sujetos algo peligrosos. De hecho, Nappa y Vegeta fueron vencidos por ellos. Freezer entrecerró los ojos. ¿Nappa y Vegeta derrotados? ¿Quiénes lo hicieron? Uno es un Saiyajin llamado Kakaroto. El otro, un Namekusei, explicó Zarbon. Su poder es considerable. Podrían representar una amenaza para el ejército. Freezer sonrió levemente. Nadie es una amenaza para mí, dijo con absoluta seguridad. Yo mismo me encargaré de ellos. ¿Cuánto tardaremos en llegar a la Tierra? Aproximadamente un mes, señor. Perfecto, respondió Freezer. Puedes retirarte. Zarbon se dio la vuelta, pero antes de desaparecer, Freezer habló nuevamente. Zarbon, ¿qué ocurrió exactamente con Vegeta y Nappa? ¿Acaso fueron eliminados por completo? No lo sé, mi señor. Hemos perdido comunicación con ellos desde su derrota. Freezer cerró los ojos por un instante. No importa, dijo finalmente. Si aún siguen con vida, cuando termine con los seres de la Tierra, ellos serán los siguientes. Una sonrisa fría se dibujó en su rostro. Tiempo después, una semana antes del mes acordado, en un planeta lejano, cubierto de rocas y cielos oscuros, dos figuras descansaban cerca de algunos cadáveres de animales. Nappa soltó una carcajada. Se había enterado por medio de su nave que Freezer se dirigía al planeta Tierra. Así que Freezer irá a la Tierra. Ese maldito tirano se encargará de Kakaroto y del Namekusei. Vegeta permanecía de pie, con los brazos cruzados y la mirada perdida. «Nosotros también iremos», dijo con tono serio. Nappa lo miró sorprendido. «¿Eh? ¿Para ayudarlo?» «No», respondió Vegeta sin mirarlo. «Quiero verlo con mis propios ojos, ese poder que Kakaroto oculta. Mientras Freezer haga el trabajo sucio, no me importa», dijo Nappa encogiéndose de hombros. Ambos abordaron sus naves y partieron rumbo a la Tierra. Días después, dos presencias atravesaron la atmósfera a gran velocidad. ¿Otra vez ellos?, murmuró Picoro desde el templo. Esos tipos, ¿por qué regresaron?, se preguntó Goku. En un área deshabitada, las naves de los dos Saiyajines aterrizaron con estruendo. «Otra vez en este estúpido planeta», dijo Nappa. «Esta vez destruiré el planeta por completo». «No», ordenó Vegeta. «Vamos a buscarlos». Ambos comenzaron a volar, buscando señales de Goku o Picoro. En el camino, un ser les interrumpió el paso. «¿Qué hacen aquí?», dijo una voz firme. Picoro apareció frente a ellos, con los brazos cruzados. «¿Vinieron a morir?», preguntó con autoridad. Nappa dio un paso al frente, furioso. «¡Maldito Namekusei! ¡Te mataré!». «Basta», lo detuvo Vegeta. En ese instante, Goku llegaría. «¿Ustedes otra vez?», dijo. «Kakaroto, quiero hablar contigo». «¿Para qué?»,
preguntó con calma. ¿Cómo obtuviste ese poder?, preguntó Vegeta. ¿Ocultas algo más? Goku lo miró fijamente. No tienes por qué saberlo, respondió con frialdad. Vegeta apretó los dientes. La tensión se volvió insoportable. De pronto, un gran ki se sintió. Ese ki, dijo Pícoro en voz baja. ¿Lo sientes, Goku? Lo siento, confirmó Goku. Es enorme. ¿Qué les pasa ahora?, preguntó Nappa. Un ser muy poderoso viene del espacio hacia la Tierra, dijo Goku con seriedad. Vegeta abrió los ojos. Ese es Freezer. ¿Ese es el tipo del que hablaban?, preguntó Goku. Es un monstruo, murmuró Nappa. Goku miró al cielo. Entonces vayamos a recibirlo. Los cuatro se elevaron, dirigiéndose al punto donde aquella presencia descendía. A lo lejos, una enorme nave descendía sin prisa. El estruendo de su aterrizaje sacudió la tierra con violencia. El suelo se resquebrajó, enormes rocas salieron disparadas y una onda expansiva recorrió kilómetros a la redonda. Durante unos segundos, solo hubo silencio. Entonces, la compuerta comenzó a abrirse. Una figura pequeña avanzó con pasos tranquilos, sin mostrar la menor preocupación. A cada lado caminaban dos guerreros imponentes, seguidos por varios soldados armados. Freezer observó el paisaje con total desinterés. Así que esta es la Tierra, dijo con una sonrisa burlona. ¡Qué planeta tan insignificante! Levantó lentamente uno de sus dedos. Un rayo de energía salió disparado. A lo lejos, una montaña entera fue borrada de la existencia en un instante. El impacto retumbó por todo el planeta, y en ese mismo momento, 4 presencias descendieron desde el cielo y se posaron frente a él. «Si era él», murmuró Vegeta. «Debemos huir», dijo Nappa. Pícoro observó a la pequeña figura con el ceño fruncido. «Así que este es el tal Freezer», dijo en voz baja. Goku apretó los puños. «Tiene un poder impresionante». Freezer giró lentamente el rostro, observándolos con curiosidad. «Vaya», dijo con una sonrisa ladeada. «¡Qué sorpresa! Así que al final decidieron traicionarme. Me preguntaba qué había sido de ustedes dos». Vegeta apretó los dientes, pero no respondió. Un Saiyajin y un Namekusei trabajando juntos. ¡Qué combinación tan interesante! Pícoro dio un paso al frente. «No tienes nada que hacer aquí», dijo con firmeza. «Lárgate del planeta ahora mismo». Freezer soltó una leve risa. «Qué gracioso», respondió. «Un simple Namekusei dándome órdenes». Sin cambiar su expresión, levantó la mano. «Soldados, acaben con ellos». Los guerreros de menor rango se lanzaron al ataque sin dudarlo, disparando ráfagas de energía por todo el lugar. Pícoro ni siquiera se movió. Sus ojos brillaron intensamente. Rayos de energía atravesaron el aire, perforando a los soldados con gran precisión. Los cuerpos cayeron uno tras otro antes de tocar el suelo. «Imposible», murmuró Zarbon. Dodoria se puso serio. «Ese Namekusei no es normal». Freezer observó la escena con atención. «Interesante». Entonces dio un paso al frente. Su ki aumentó lo suficiente como para hacer temblar el suelo. Goku avanzó también. Ambos quedaron frente a frente. «Así que tú eres un Saiyajin», dijo Freezer con calma. «Te me haces parecido a alguien que eliminé hace tiempo». «Freezer era tu nombre, ¿verdad? ¿Estás seguro que quieres morir el día de hoy?», respondió Goku con serenidad. Nappa tragó saliva. «¿Cómo se atreve a hablarle así? Vegeta, ese tipo hará que nos maten». «Cállate y observa», respondió el príncipe sin apartar la mirada. Freezer sonrió. «Qué chistoso eres. Te dejaré atacar una sola vez», dijo con arrogancia. «Será divertido». «Si me subestimas, lo pagarás caro», respondió Goku con firmeza. Freezer rió suavemente. «Adelante». Goku desapareció. Un instante después, un potente derechazo impactó de lleno en el rostro de Freezer, lanzándolo a través de varias montañas. «¿Qué fue eso?», gritó Nappa. «Lo mandó volando». «Ese golpe», murmuró Vegeta. «No es posible». Mientras tanto, Freezer se incorporaba lentamente, con el rostro serio por primera vez. «Maldito, eres más fuerte de lo que pensé, pero esto no se quedará así».
Ahora mismo te arrepentirás de enfrentar al gran Freezer. El combate entre Goku y Freezer comenzó. En el cielo comenzó a verse destellos por todos lados. Mientras tanto, Zarbon y Dodoria reían con crueldad. «Ese tipo no sabe en lo que se metió», dijo Dodoria. «Así es, pronto estará suplicando piedad», contestó Zarbon. «Pero ¿qué tal y si le ayudamos al gran Freezer y acabamos con estos traidores, Dodoria?» «Me parece bien, vamos». Vegeta y Nappa retrocedieron al sentir aquellas presencias. «¡Malditos! No crean que será fácil acabar conmigo», gritó Vegeta mientras un ataque iba hacia ellos. La pelea de ellos comenzó, pero la diferencia de poder era aplastante. Zarbon y Dodoria los golpeaban sin piedad, lanzándolos contra el suelo una y otra vez. El nivel que tenían era simplemente superior. «¿Este es el príncipe Saiyajin?», se burló Dodoria. ¡Qué decepción! Nappa cayó de rodillas. Un fuerte golpe lo hizo escupir sangre. «¡Maldición! Este sí es nuestro fin, Vegeta». Piccolo observaba en silencio, en lo alto de una montaña. «Soy un Namekusei», pensó. «Si ellos mueren, jamás encontraré respuestas». Desapareció, y en un instante, Zarbon sintió una presión aterradora detrás de él. «¿Qué?», alcanzó a decir. Un golpe limpio atravesó su cuerpo. Zarbon cayó sin vida. Dodoria se giró horrorizado. «¡Zarbon!». No tuvo tiempo de reaccionar. Un rayo de energía lo atravesó por completo. Dodoria cayó al suelo, sin vida. Vegeta y Nappa quedaron inmóviles, sin poder creerlo. Los mató», susurró Nappa. Piccolo los miró con frialdad. «No estorben», dijo Piccolo con seriedad. A lo lejos, la presión del combate entre Goku y Freezer seguía aumentando. Freezer, por más que quería, no podía acertar ninguno de sus golpes, mientras Goku a cada instante lo golpeaba causando un daño imposible de creer para el tirano. «¡Basta!», gritó. «No creas que esto es todo lo que tengo. Te mostraré una fracción de mi verdadero poder». Su cuerpo comenzó a cambiar. La segunda transformación emergió. Goku lo observó con atención. «Vaya, te hiciste más grande», dijo en tono de burla. «Pero aún no es suficiente». La humillación continuó. Golpe tras golpe era lo único que recibía Freezer. Su cara furiosa era lo único que destacaba en él. En un momento Freezer retrocedió, respirando con dificultad. «Usa todo de una vez», dijo Goku. «No pierdas más tiempo». Freezer levantó la cabeza lentamente. Una sonrisa peligrosa apareció en su rostro. «Muy bien, si eso es lo que deseas». Su energía comenzó a explotar. La transformación final estaba por comenzar. La tierra temblaba sin descanso. Grietas se abrían bajo los pies de todos, y el cielo parecía romperse en fragmentos invisibles. La presión que emanaba del cuerpo de Freezer era abrumadora, incluso para quienes se encontraban a varios metros de distancia. De un fuerte grito, Freezer alcanzó su forma final. Su cuerpo se volvió más compacto, más perfecto, y su ki se estabilizó en una intensidad aterradora. Vegeta observaba con los ojos muy abiertos. «Esa es su forma final. Nunca pensé verla aquí. Es un monstruo», murmuró Nappa. Freezer cruzó los brazos. «Contempla mi forma final. Solo usaré el 30% de mi poder. Será suficiente para humillarte, Saiyajin. Deja de hablar y ataca de una vez». Freezer desapareció. Un golpe brutal impactó en el rostro de Goku, lanzándolo contra el suelo con tal fuerza que una enorme nube de polvo se elevó al instante. Antes de que pudiera reaccionar, Freezer apareció nuevamente y lo golpeó una y otra vez, sin darle oportunidad de defenderse. «¡Kakaroto!», exclamó Nappa con horror. «¡Ese maldito!», dijo Vegeta entre dientes. «¿Así que este es su verdadero poder?». Freezer reía mientras atacaba. «¿Eso es todo? Pensé que eras más interesante». Goku fue arrojado contra una montaña, atravesándola por completo. Piccolo observaba con atención, sin perder la calma. Su poder es enorme, pero aún así, Goku ganará. Freezer retrocedió un poco y alzó la mano. «Terminemos con esto». Una gigantesca esfera de energía comenzó a formarse frente a él. La presión era tal que incluso Vegeta y Nappa tuvieron que retroceder. «¡Nos va a matar a todos!», gritó Nappa desesperado. Freezer lanzó el ataque. «¡Muere!»,
La energía descendió como un meteorito. Goku la miraba fijamente, pero al último instante reaccionó. ¡Kamehameha!, gritó Goku con toda su fuerza. Un poderoso rayo azul emergió de sus manos y chocó de frente contra el ataque de Freezer. Durante unos segundos, ambos poderes se enfrentaron, hasta que finalmente el Kamehameha desvió el ataque hacia el cielo, provocando una explosión impresionante. El polvo se disipó lentamente. Freezer abrió los ojos con sorpresa. «Interesante», dijo. «No esperaba que resistieras eso». Goku se incorporó lentamente. «No lo voy a negar», dijo respirando con calma. «Eres fuerte, mucho más de lo que esperaba, pero eso es perfecto». ¡Perfecto! El ki de Goku comenzó a aumentar de forma violenta. El suelo temblaba con más fuerza, rayos caían del cielo y el viento rugía con furia. «Porque ahora», continuó Goku, «ya no tengo que contenerme». «¿Qué está haciendo?», preguntó Nappa con la voz temblorosa. Vegeta observaba sin parpadear. Goku gritó. Una luz dorada envolvió su cuerpo. El aire explotó a su alrededor. Su cabello se tornó dorado, sus ojos cambiaron, y su ki se disparó a un nivel completamente distinto. «¿Qué demonios?», retrocedió Freezer sorprendido. Vegeta quedó paralizado. «¿Qué rayos es eso? ¿Acaso eres el legendario Super Saiyajin Kakaroto?», murmuró. Nappa cayó de rodillas. «Esto es increíble». Goku levantó la mirada. «Este es mi máximo poder», dijo con firmeza. «Y con él te destrozaré». Freezer apretó los dientes, aún confiado. «No importa la forma que tomes, yo soy el emperador del universo». La pelea comenzó de inmediato. Goku se movía a una velocidad imposible de seguir. Cada golpe impactaba con una fuerza abrumadora, lanzando a Freezer de un lado a otro, sin darle tiempo de reaccionar. «¡Imposible! ¡No puede ser!», gritó Freezer. «Lo está dominando». «Como si Freezer no fuera nada», dijo Vegeta con asombro. Piccolo observaba con los brazos cruzados. «Ya terminó», dijo con calma. Freezer cayó al suelo jadeando, cubierto de heridas. Goku se detuvo frente a él. «Se acabó. Lárgate del planeta y no vuelvas jamás». Freezer levantó la cabeza lentamente. «Admito que eres fuerte, pero aún tengo más poder del que imaginas. No volveré a repetirlo. Vete de una vez del planeta». «Goku, acaba con esto», dijo Piccolo con firmeza. El Saiyajin cerró los ojos por un instante. «Tienes razón». Miró a Freezer por última vez. «Tu reinado termina aquí». La energía dorada se concentró en su cuerpo. Freezer abrió los ojos con terror por primera vez. «¡No! ¡Espera!» Super Kamehameha. Una luz cegadora envolvió todo. El estruendo sacudió la tierra entera. Cuando el brillo desapareció, el silencio se apoderó del lugar. Goku permanecía de pie, con el viento moviendo su cabello dorado. El tirano del universo ya no estaba. Vegeta observaba en silencio, totalmente asombrado. «Ese poder», pensó, «ese es el verdadero poder de un Saiyajin». Piccolo miró al cielo. Por fin terminó. El viento sopló con fuerza, y aunque el planeta estaba a salvo, lo peor aún no había llegado.